Hola, Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? ¿cómo le va? Les agradecería si pueden prender las camaritas, por Estoy favor. de guardia, doctora, yo. No puedo, Ah, en el bueno, lugar donde estoy no puedo mostrar nada. bueno, no hay problema. Perdone, doctora. No, no, por favor. Gracias, Victoria. El resto, por favor, puede prender la camarita, así nos vemos las caras. No, no, la camarita en vivo, les pido, no quiero fotos. Gracias, María. Bueno, doy por presentes a Victoria, a María Alicia y a Emilio, que está trabajando y no puede abrir la camarita. El resto no están presentes para mí. Profesora, yo estoy en computadora de escritorio, no tengo camarita. Ah, perfecto. Avisen eso. Porque la idea de la virtualidad es la presencialidad también, no apago la camarita y me voy a hacer otra cosa y figuro como que estoy, ¿no? Todas las comisiones en todas las cátedras están haciendo lo mismo. Si no, yo les pongo una grabación y listo. Bueno, empezamos un poquito tarde, no sé qué pasó. Hoy vamos a ver, no sé si estuvieron viendo un poco el cronograma, el tema del incumplimiento inimputable. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, María Angélica. Acabo de llegar, perdón, porque tenía otra clase en la facultad. No hay problema, no hay problema. Esperen que yo quisiera bajar un poquito mi volumen. De todos los iconos que tengo acá. Lo tengo muy alto. Ahí. Bueno. Listo. Somos todos caras conocidas. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a ver el tema del incumplimiento inimputable. Ustedes todavía, creo yo, no vieron Mora, ¿no? No. Bueno. Casi siempre se ve Mora y después se ve el tema de incumplimiento inimputable. ¿Por qué? Porque son las caras de una misma moneda. En la Mora hay un incumplimiento imputable al deudor, ¿sí? El deudor no cumplió porque no quiso, porque no pudo, porque se retrasó y ya cuando quiso cumplir era una prestación específica para un momento determinado, entonces ya que cumpla después no sirve de nada, entonces está en mora y se debe atener a las consecuencias. Pero ese incumplimiento es imputable al deudor y tiene las consecuencias de la apertura de las acciones judiciales que le da la ley, ¿no? Hacer ejecución específica, hacerse valer por un tercero, el pago de daños y perjuicios, ¿no? Le da la apertura de las acciones judiciales, que decía Vélez Sarsfield, y que lo sigue diciendo el Código Civil y Comercial nuevo. Acá tenemos la contracara. Acá hay un incumplimiento, pero es inimputable al deudor. O sea, el deudor no es culpable. No puede cumplir, ¿sí? Porque ocurre un hecho que jurídicamente y físicamente, más que nada, físicamente, hace imposible ese cumplimiento. Y ese incumplimiento no trae aparejada responsabilidad. O sea, no solo lo exime de cumplir, sino que no trae aparejado responsabilidad. Lo exime de responsabilidad. ¿Sí? Caso contrario al de la mora. ¿Sí? Acá no cumple porque no puede. ¿Qué pasa?
si ustedes leen el 1730, que es el viejo 514 de Vélez, un poco más, con algunas cositas más agregadas, pero en definitiva dice lo mismo, les dice: caso fortuito o fuerza mayor. En principio, el caso fortuito o fuerza mayor, en algunas legislaciones eran tenidos como cosas distintas. En la doctrina, y Vélez, por más que no lo establecía, en algunos artículos ya lo trataba como sinónimos al caso fortuito y la fuerza mayor. El Código Nuevo directamente ya saca esa discusión y directamente dice caso fortuito y fuerza mayor son sinónimos, ¿sí? O sea, si digo una cosa o digo la otra, quiero decir lo mismo. Solamente quedó la ley del riesgo de trabajo que habla de fuerza mayor, no habla de caso fortuito. Ahora está regulado en el 1730. ¿Qué les dice? El caso fortuito, fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto, o que habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. Palabra clave, evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Por ejemplo, que la ley diga que no se lo exime, o que esté dentro de alguna de las eximentes del caso fortuito que después vemos. Este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos. Y ahí ya saca esta discusión el código. ¿Sí? ¿Está bien, María, que la veo ahí media perdida? No, sí. Sí, Profe, doctora, lo que disculpe. pasa es que vengo de cursar otra materia, entonces... No, que- perdón, María Angélica, no. No, usted es María Alicia. Sí, No, María Angélica, que la veo que está perdida, viendo la ¿Por qué? pantalla. No, porque se me apareció unas cosas en la pantalla y estoy tratando de sacar, profe, disculpe. Está bien entonces, no pensé que era algo de esto. Uy, bueno. ¿Entendido? Acá lo importante, este sería el concepto, pero del concepto ustedes van a sacar algunas características o algunos requisitos del caso fortuito. ¿Sí? Primero, que el caso fortuito no haya podido ser previsto, o sea, imprevisto. Uno de los requisitos para que algo pueda ser un caso fortuito, un hecho pueda ser caso fortuito. O previsto, no haya podido ser evitado, o sea, que sea inevitable. O sea, imprevisto, inevitable, son los requisitos. Extraordinario, ¿sí? Vélez también hacía una distinción, y otros autores, de lo que es algo ordinario y algo extraordinario. Algo ordinario es un hecho que no sale del curso natural y ordinario de las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, un terremoto en San Juan. Es un hecho que no sale de lo ordinario o extraordinario, no es algo extraordinario, porque puede suceder que en ese lugar haya terremotos. Si es extraordinario, porque sale del curso natural y ordinario de las cosas que pueden suceder, que suceda en Mar del Plata. Mar del Plata sí sería un caso fortuito, porque es totalmente extraordinario. En Mar del Plata nunca hubo un terremoto. Ustedes me podrán decir, sí, pero el terremoto es previsible, ¿no? Pero el código le dice, aunque sea previsible, no puede ser evitado. Y el terremoto no lo podemos evitar. Entonces es un caso fortuito. Por eso la palabra, el requisito clave que tiene el 130, es que sea inevitable, aunque sea previsto, no haya podido ser evitado ese hecho. Entonces siempre el hecho que no puede ser evitado
va a ser caso fortuito o fuerza mayor. Tiene que ser irresistible, inevitable. Casi todas, fíjense que son palabras con i, con i, con i. También tenemos cuestiones que son que el caso fortuito, se hacía una distinción, eran hechos de la naturaleza que acontecían, como los terremotos, como las inundaciones, y los casos de fuerza mayor se le decían que eran los hechos del hombre, los hechos del príncipe, ¿sí? Como las guerras. Ahora directamente esta distinción, o esta discusión doctrinaria, que igual se sigue manteniendo, por ejemplo, en Alemania o en Francia, se tenía en la nota del Código de Vélez, ya nosotros no la hacemos, ¿sí? Caso fortuito y fuerza mayor, sea por el hecho del hombre o por hecho de la naturaleza, va a responder igual. O sea, va a tener las mismas consecuencias, digamos. ¿Cuáles son los efectos del caso fortuito? Se configura un caso fortuito. Yo tengo que cumplir con una obligación, se configura un hecho fortuito, un terremoto, la cosa que yo debía entregar perece, sin culpa mía. ¿Qué pasa? No hay culpabilidad por parte del deudor, por lo tanto, el caso fortuito Extingue la obligación. extingue la obligación, ¿sí? Extingue la obligación, esta no vuelve a renacer y me exime de responsabilidad. O sea que yo no tengo, además que no voy a tener que cumplir con la entrega de la cosa, no voy a tener que cumplir con una indemnización de daños e intereses. ¿Sí? Ese es lo principal que uno tiene que saber. El efecto que tiene el caso fortuito, esos dos efectos que tiene. El tema de los requisitos para que se conforme el caso fortuito, que salen algunos del artículo 730. Otro requisito importante que está en la teoría de Exner, aparece recién en la teoría de Exner, y que dice que el caso fortuito tiene que ser externo, ¿sí? No puede ser interno al actuar del deudor o de la empresa. Por ejemplo, no sería un caso fortuito la explosión de una caldera en una empresa, ¿sí? Pero sí sería algo fortuito que caiga un rayo, ¿sí? Y prenda fuego la empresa, porque eso es algo externo al funcionamiento interno de la empresa. O sea, que ese requisito se sigue manteniendo y además tiene que tener notoriedad, dice Exner. Debe ser externo, público, de público conocimiento, ¿sí? Y tiene que tener preponderancia. Todo el mundo se va a enterar de lo sucedido, entonces el acreedor no va a poder alegar no estoy enterado del tema. Sí estás enterado del tema. Por ejemplo, una explosión en la metalúrgica de Tandil, donde explota un recipiente que tienen con hierro fundido, cae y en eso mata, lamentablemente quema a 4 empleados que no logran salir. La empresa quiere alegar caso fortuito. Obviamente es algo que sucede, es imprevisible, no tanto, pero no sucede siempre. ¿Es inevitable? Es inevitable. Pero por la teoría de Exner, ¿es externo al funcionamiento normal de la empresa? No. Porque la empresa se dedica a eso, a fusionar el hierro, a fundirlo, y de ahí sacar ciertos materiales. Al haber un mal calibraje, lo que sea,
en una máquina, esta explota, el hierro sale y lamentablemente mata a 4 empleados. No puedo hacer valer la teoría del riesgo, la teoría del caso fortuito. ¿Sí? O sea que Ese es un caso entra en tal. riesgos Sí, Victoria. que, o No te sea, escucho. que entra dentro de los riesgos previsibles, digamos. Sí, sí. Es un riesgo previsible y además es un riesgo totalmente, digamos, normal dentro del funcionamiento de esa empresa. ¿Sí? Por ejemplo, un caso en la clínica Colón donde se rompe la caldera. Llaman a arreglarla, a la caldera hay que unirla con un soplete, pero la persona que ingresa le pide que le den oxígeno puro para poder hacer ese trabajo y le dan aire. La persona cuando empieza a hacer el trabajo se prende fuego. Nadie lo puede sacar porque solamente entraba esa persona por el tamaño diminuto que tenía. Obviamente la persona muere, más allá que hay un daños y perjuicios, ¿no? Por eso quieren alegar la teoría del riesgo. La teoría del riesgo, estoy con la teoría del riesgo, ¿eh? Quieren alegar el caso fortuito de la clínica. No se puede porque está estudiado que solamente ese tipo de trabajos, en ese tipo de lugares tan cerrados, solamente se pueden hacer con oxígeno puro, no se puede dar aire que tiene dióxido de carbono y eso generó la combustión. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que sea, además de extraordinario, que sea externo. ¿Sí? Que tenga cierta notoriedad y que sea público. ¿Cuál es la prueba? ¿Quién debe probar el caso fortuito, la fuerza mayor? Hay una regla general, el que alega algo debe probarlo. ¿Sí? Por lo tanto, al acreedor solo le queda comprobar el incumplimiento del deudor. O sea, decir, el deudor ha incumplido y el deudor es el que debe probar el caso fortuito. ¿Sí? Es el que debe llevar las pruebas para probar el caso fortuito. O sea que la prueba está a cargo del deudor. Bueno, ¿cuándo son los requisitos? Ya lo vimos. Imprevisible, inevitable, irresistible, extraordinario, externo, público, notorio. Los grandes efectos ya los vimos. Exime de responsabilidad, ¿y cuál era el otro? Libera al deudor del cumplimiento de la obligación. Libera al deudor del cumplimiento de la obligación y lo exime de responsabilidad. Y acá vamos a hacer una salvedad para ver cuándo empieza a surtir efecto, puede surtir efecto el casus. Eso va a variar según estemos en la esfera contractual o en la esfera extracontractual. ¿Sí? Porque el casus debe provocarse o sobrevenir en la esfera contractual al momento del nacimiento de la obligación o después del nacimiento de la obligación. No antes. O sea, yo no puedo realizar una obligación ya existiendo un caso fortuito para después alegarlo, ¿se entiende? Si yo estoy en un caso fortuito, en una inundación extraordinaria, descomunal, nunca vista, yo no puedo realizar
un caso fortuito, una obligación, y querer hacer valer ese caso fortuito que ya nació, ¿sí? Que ya se produjo antes del nacimiento de la obligación. Tiene objeto, ¿no? ¿Eh? Porque no tiene objeto, ¿no? La obligación. En Sí, realidad, o sea, más que objeto, es prestación, porque lo que en el casus desaparece es la prestación, que es el contenido de la obligación, que no es el objeto, ¿sí? La prestación. Y la esfera extracontractual tiene que suceder el caso fortuito cuando se produce el hecho dañoso o los hechos dañosos. ¿Sí? Porque ustedes fíjense que uno en la esfera contractual tiene un día donde realiza la obligación, firma un contrato, tiene fecha. ¿Sí? Después de esa fecha, antes del cumplimiento de la obligación, o al momento casi del cumplimiento de la obligación, sucede un caso fortuito, por lo tanto, el deudor no va a responder. Pero en la esfera extracontractual uno no lo sabe. Por ejemplo, en un accidente. Uno no sabe que va a haber un accidente. ¿Sí? O uno no sabe que un tren se va a descarrilar y va a matar a personas o vehículos que pasaban por el lugar. Entonces, el caso fortuito se puede alegar una vez sucedido el hecho dañoso. Después, en el caso fortuito ustedes van a ver que algunos los tratan como requisitos, otros los tratan como cláusulas, al tema de la cláusula de responsabilidad. Cláusula de responsabilidad. En la cláusula de responsabilidad, el deudor asume algunos casos fortuitos, como pueden ser inundaciones, terremotos. Esos directamente los asume. Si suceden, no va a poder alegar el caso fortuito. ¿Sí? Pero sí se va a eximir de cualquier otro caso fortuito que suceda. O sea, Pero- la cláusula de responsabilidad va a decir, va a especificar cuáles hechos él asume y se hace responsable, por más que sean casos fortuitos, pero si suceden otros, no. Solamente los que están indicados en el contrato o la obligación. ¿Sí? Eso es la cláusula de responsabilidad. Después tienen el pacto de garantía. En el pacto de garantía, el deudor, cuando lo firma, asume todos los casos fortuitos que puedan llegar a suceder. Asume todos. Acá está siendo un garante. El deudor está siendo un garante para el acreedor. No pudiendo, por supuesto, eximirse de ninguna responsabilidad al suceder cualquier caso fortuito. Esa es la cláusula de garantía. ¿Sí? El deudor está como garante. Garantiza cualquier hecho o caso fortuito. Después tenemos una cláusula de irresponsabilidad. Y acá las partes pueden pactar libremente que asumen algunos eventos dañosos
que van a enunciar, volvemos, porque siempre, casi siempre son los mismos, sequía, terremoto, inundación, una guerra, los asumen en esta cláusula de irresponsabilidad, aunque puedan llegar a ser dudosos como caso fortuito. ¿Sí? En un contrato yo asumo ciertos hechos, por ejemplo, que en Mar del Plata suceda un terremoto o una sequía, y la asumo como que aunque sea dudosa, como caso fortuito, yo voy a responder, no me voy a eximir de responsabilidad. ¿Sí? Acá la gran diferencia en la cláusula de garantía es que el caso fortuito puede ser dudoso. ¿Sí? Puede ser que el juez me diga, no, esto no es un caso fortuito, porque no se dan todos los requisitos para el caso fortuito. Porque en esta zona es dudoso que algo así ocurra. Pero las partes pactan libremente, por la libre voluntad, esta cláusula de irresponsabilidad. Que es decir, aunque el caso fortuito pueda ser tenido como dudoso, el deudor se hace cargo igual. ¿Sí? Son distintos pactos que pueden tener. Son 3 pactos diferentes. Esta es la gran diferencia, que puede ser dudoso, puede no ser un caso fortuito, y aún así yo lo estoy asumiendo. Por supuesto, acá al deudor no se lo va a exonerar de responsabilidad y va a tener que cumplir con la obligación en este pacto de irresponsabilidad. ¿Cuáles son las excepciones que tiene el caso fortuito? Una de esas excepciones, por supuesto, es cuando está el pacto de garantía, que solamente lo puedo hacer valer a este pacto de garantía en la esfera contractual. Cuando el hecho ocurrió por culpa del deudor, el caso fortuito ocurrió por culpa del deudor, aunque algunos que dicen que es en realidad una excepción impropia, porque acá en realidad el deudor no estaría cumpliendo por su culpa, ¿sí? Pero bueno, acá lo tratan como un caso, como una excepción. Cuando el deudor realiza o se ocurre por su culpa el caso fortuito. Cuando el caso fortuito es posterior a la constitución del deudor en mora, el deudor moroso no puede hacer valer el caso fortuito. Ustedes lo van a ver también en mora, ¿sí? Que el deudor que está en mora no puede prevalecerse del beneficio del caso fortuito. Y aún así, aunque exista un caso fortuito, si él ya entró en mora, tiene que cumplir con la obligación, ¿sí? Porque el caso fortuito no lo exime de responder porque es un deudor moroso. Entonces acá, una de las excepciones, por supuesto, va a ser que no puede hacer valer el caso fortuito si el deudor está en mora. Otra excepción es cuando la ley directamente establece el derecho del deudor a invocar el caso fortuito como eximente de responsabilidad.
Otra excepción es cuando la ley establece que el deudor aún debe cumplir, existiendo caso fortuito. Como ustedes ven, no hay en realidad una gran dificultad en lo que es el caso fortuito, ¿sí? Porque ustedes lo que tienen que saber es el concepto del 730, saber los requisitos, que algunos surgen de ahí y los otros lo fueron anotando, saber los efectos, lo más importante, ¿sí? Lo exime, no solo hay una extinción de la obligación en el caso fortuito, sino que en el caso fortuito hay un eximente de responsabilidad, más allá de que la obligación se va a extinguir, ¿sí? Tienen que saber estas excepciones que vimos, estos pactos de garantía, de responsabilidad, de irresponsabilidad. No tiene mayor dificultad el caso fortuito. Y lo que dice el código, que tampoco dice mucho, porque arrancan en 730 y después en el 731 ya empieza a mezclar un poco el hecho de un tercero. Porque dice, para eximir de responsabilidad total o parcialmente el hecho de un tercero por quien no se debe responder, se debe reunir los caracteres del caso fortuito. O sea, para esto no estamos hablando, por ejemplo, de el típico caso de dependencia, ¿sí? Porque yo por la dependencia soy responsable. El principal es el responsable por el hecho del dependiente que está a su cargo o a su cuidado. Esto está hablando de terceros por los cuales él no debe responder, ¿sí? Y acontece un caso fortuito. ¿Se entiende? Esto es lo que nunca se había puesto en el viejo 1113 del Código de Vélez, que decía que la persona se exoneraba de responsabilidad si sucedía el hecho de un tercero por el cual él no debía responder, por un alia por la cual él no debía responder, pero no decía por caso fortuito. La doctrina y la jurisprudencia sí ya lo venían hablando, y el 1731 lo incorpora, pero lo incorpora acá en la parte de caso fortuito. ¿Sí? Pero esto lo que nos quiere decir que para eximirse en realidad de responsabilidad, hay como una mala reacción, para eximirse de responsabilidad total o parcialmente del hecho de un tercero por quien no se debe responder, se debe reunir los caracteres del caso fortuito. Dice, el hecho de un tercero por quien no se debe responder únicamente exime de responsabilidad cuando reúne los caracteres de la fuerza mayor. En caso contrario, el tercero responde juntamente con el resto de los obligados a reparar solidaria o concurrentemente según los casos. Es un artículo medio conflictivo en el lugar donde está, ¿sí? Porque mezcla un poquito el tema de la responsabilidad del tercero, del hecho del dependiente, de todo lo que tenía el 1113, que no me acuerdo ahora de los nuevos artículos, y lo pone en el 1731. ¿Sí? Profe, disculpe una pregunta. Por ejemplo, en la otra parte dice, cuando la ley lo establece, ¿en qué caso sería?
que el deudor debe responder aún si existiera caso fortuito. Y cuando, por ejemplo, la ley, para ella no están configurados los requisitos del caso fortuito, Ah, bien. ¿sí? Ujú. En realidad, para la ley, o quiere decir para el juez, es que no está considerado los Ah, requisitos bien, del bien, caso bien, fortuito. bien. Está ¿Sí? bien, gracias. Sí, sí. Porque la ley en realidad no puede establecer un caso Claro. particular, porque no puede decir, bueno, en la provincia de San Juan los casos fortuitos van a ser estos, o en Mar del Plata no se puede invocar el caso fortuito, no, porque tiene que ver la cuestión global, ¿sí? Bien, En el bien. caso fortuito donde se van a tratar varias cosas, el juez va a tener que ver varias cosas, y donde el acreedor también va a tratar de defenderse para que no se le dé lugar al caso fortuito. Bien, bárbaro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, Pizarro les dice, una lluvia, una inundación, no siempre va a ser un caso fortuito, ¿sí? Claro. Pero ¿qué pasa? Dice, una inundación en el delta del Paraná no es un caso fortuito. No. Pero una inundación de gran magnitud, de una manera que nunca sucedió en el delta del Paraná, es caso fortuito. ¿Sí? Porque es algo de tal magnitud que es la primera vez que sucede. Bien. No es una inundación común y corriente como suele suceder. Entonces el juez ahí va a tener que evaluar un montón de cosas. Ah, bien, bien. ¿Sí? Porque Ujú. ahí va a ser medio dudoso. ¿Es caso fortuito o no es caso fortuito? Pizarro dice, si nunca se dio, si es de tal magnitud que sale totalmente de lo ordinario que suele suceder en el delta del Paraná, es caso fortuito. ¿Sí? Gracias. 1730, sí. No, gracias. 1730, ¿eh? 1732 empieza con la imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad de cumplimiento, como dice Pizarro, más allá de toda discusión y más allá de toda construcción doctrinaria, es una consecuencia del caso fortuito. ¿Sí? El deudor de una obligación queda eximido de cumplimiento y no es responsable. Si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva absoluta no imputable al obligado. La existencia de esta imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Si uno lo ve, dice, acá lo único que me falta es que me pongan caso fortuito, porque esta imposibilidad de cumplimiento es como una consecuencia del caso fortuito. ¿Sí? Lo que pasa que yo les anoté algo que me pareció muy interesante para entenderlo, el caso fortuito, que dice Pizarro, y anoten, del caso fortuito, de la imposibilidad de cumplimiento que dice Pizarro, y anótenselo. Por ejemplo, yo hago una venta, la venta de una propiedad. Entre la venta de la propiedad o la venta del campo y la escrituración, sale una ley de expropiación. ¿Sí? Por supuesto, eso me imposibilita a mí el cumplimiento. Y acá le dice Pizarro, acá hay una imposibilidad jurídica de cumplir, sin culpa del deudor. Hay una imposibilidad jurídica
porque es una expropiación de un juez, una ley mejor, de los legisladores, donde jurídicamente el deudor no puede cumplir sin culpa de este. Y es adjudicable a un hecho por caso fortuito. Acá tendrías un caso fortuito legal, el caso de la ley de expropiación, ¿sí? Entonces, jurídicamente el deudor no puede cumplir sin culpa de este por el hecho de un caso fortuito. Acá se va a resolver la obligación se va a resolver, el deudor debe devolver lo pagado, porque a él se le pagó por la casa que después, o el campo que se expropió, salvo que se haya asumido el riesgo del caso fortuito. Salvo, o sea, el deudor debe devolver lo pagado, salvo que exista alguna cláusula de responsabilidad o irresponsabilidad o pacto de garantía, donde haya justo establecido la expropiación. ¿Sí? Si no, el deudor no es culpable, pero debe devolver lo que haya recibido en pago, salvo que esto haya sido estipulado en contrario. Pero ustedes ven que cuando comienzan a ver las grandes diferencias de la imposibilidad de cumplimiento, en realidad es esa. Porque acá hay una imposibilidad de cumplimiento también por un caso fortuito, por un hecho, sin culpa del deudor. Y esto lo exime, por supuesto, de responder. Porque él no puede cumplir temporario o definitivamente. Definitivamente es cuando, por ejemplo, esto se suele dar, esta imposibilidad de cumplimiento se puede dar, sobre todo en las obligaciones de dar. En una obligación de dar cosa cierta, o cosa incierta, o cosas de género. El género nunca perece, ¿sí? Generalmente este tipo de imposibilidades de cumplimiento se deben dar en estas obligaciones. Si la obligación de la cosa cierta perece la prestación por un caso fortuito o fuerza mayor, el deudor no está obligado a cumplir, a entregar la cosa cierta, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias, porque si uno lo ve a la imposibilidad de cumplimiento, dice, che, pero esta imposibilidad de cumplimiento tiene en el medio al caso fortuito, porque hay un hecho que impide que el deudor cumpla. Entonces, ¿por qué está como separado? Pizarro dice, en realidad está como separado, pero en realidad es una consecuencia también del caso fortuito, porque hay imposibilidad de cumplimiento porque ocurrió un caso fortuito, lo que no permite que el deudor cumpla. Por lo tanto, también hay una eximente de responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Esto se da generalmente en las obligaciones de entregar cosas, de obligaciones de dar, que puede ser dar cosas ciertas, u obligaciones de género. Otra parte de la doctrina dice, no, también se dan obligaciones de hacer o no hacer. Pero la mayoría de las veces se dan las obligaciones de dar. Y yo no puedo dar, no puedo cumplir con la entrega de la cosa cierta porque aconteció un hecho fortuito que me impide cumplir con la obligación, ¿sí? Miren, yo les anoté acá para que ustedes se los diferencien. Diferencias con el caso fortuito de la imposibilidad de cumplimiento desde 1732 y 33. Es para ciertas obligaciones de dar cosas ciertas, inciertas
o de género limitado. La imposibilidad acá puede ser definitiva, el deudor no va a poder cumplir nunca más, la cosa pereció y no puede ser reemplazable, o puede ser temporaria. ¿Sí? Porque, por ejemplo, sea de género, y como el género nunca perece, yo lo puedo reemplazar por otro, de igual naturaleza. Por ejemplo, un caballo simple, ¿no? No hablemos de un caballo de carrera, que ya son cosas específicas. Entramos en lo que son las obligaciones alternativas y facultativas. Un caballo simple. El género nunca perece, o sea que yo voy a poder reemplazar ese caballo por otro. En ese caso sería temporaria. Pero por supuesto, siempre que el acreedor no haya hecho valer la posibilidad que él tiene de resolver el contrato porque fue el cumplimiento fuera de término. Y ya a él, por ejemplo, no le interesa el cumplimiento de la obligación. Entonces voy a tener que pagarle los daños e intereses. ¿Sí? En este caso al acreedor. Y también puede ser parcial o total esta imposibilidad de pago. Yo puede haber una imposibilidad parcial, yo puedo cumplir parcialmente con la obligación y el acreedor puede aceptarla o no. Si la acepta bien, y si no, la va a dar por resuelta. O puede ser una imposibilidad total. La cosa también se destruyó en su totalidad, por lo tanto, yo no voy a poder cumplir. No solamente a veces esto se da con cosas materiales, sino se les puede dar cuando ustedes en una obligación intuito persona prometen algo, ¿sí? Por ejemplo, que van a pintar un determinado cuadro. Yo contrato al pintor por sus características. Si el pintor no puede cumplir, por ejemplo, la obra, la casa se le inundó y la obra que ya había terminado para mí, el cuadro se destruyó. Ahí se mezcla una obligación de dar cosa cierta con una obligación intuito persona. ¿El acreedor, el deudor puede realizar otro cuadro? Sí. Sí. Puede realizar el mismo cuadro. El cuadro que yo le pinté, te pido que te contrato para que me pintes, no sé, la entrada del campo que tengo. Va el pintor, lo mira, toma fotos, pinta, se pone ahí, pinta, listo. Si lo termina, se inunda la casa, a la miércoles el cuadro. ¿Puede rehacerlo? Sí. Entonces, ahí la imposibilidad de cumplimiento va a ser parcial y temporaria. Está en el acreedor querer esperar o dar por resuelta la obligación, ¿sí? Pero puede ser que la obligación, siendo intuito persona, el daño atañe a la propia persona que debe realizarlo, al pintor. El pintor se quiebra la mano y no puede pintar. Y no va a poder pintar quizás nunca más. Entonces, ahí la imposibilidad de cumplimiento va a ser absoluta y definitiva. ¿Sí? Pero sin culpa del deudor. Por lo tanto, se exime de responder, en este caso. Pues no tiene la culpa de haberse quebrado la mano.
Sí, si recibió un adelanto, como ya lo dijo Pizarro, en el caso de la expropiación, debe devolverlo. ¿Sí? Porque si no habría un enriquecimiento sin causa. ¿Se entiende? Y acá, la obligación, en estos casos, se va a resolver con el pago de los daños. Salvo en el caso de este pobre hombre que se quebró la mano y obviamente no va a poder cumplir, pero sí tiene que devolver lo percibido, un adelanto, por ejemplo. Pero se extingue la obligación en esta imposibilidad de cumplimiento y se exime de responsabilidad. O sea, no va a haber un accionar de daños y perjuicios de parte del acreedor. ¿Sí? Se exime de la obligación, del cumplimiento, y se exime de responsabilidad. Por eso muchos dicen que Vélez Sarsfield, a la imposibilidad de cumplimiento, la trataba como un modo de extinción de las obligaciones, como otro modo de extinción de las obligaciones, como trataba al pago, a la prescripción, a la dación en pago, a la renuncia, ¿sí? A la novación, a la compensación. Vélez a la imposibilidad de cumplimiento lo trataba como un medio de extinción de las obligaciones en el código. Eso es lo que tienen que saber para diferenciarlo un poco del caso fortuito, porque se mezcla mucho y es como una consecuencia en realidad del caso fortuito, porque en el caso fortuito hay una imposibilidad de cumplimiento, ¿sí? Lo que pasa es que en el caso fortuito yo lo puedo alegar en cualquier tipo de obligaciones, en cualquier tipo de obligaciones. La imposibilidad de cumplimiento es más estricta, es más para las obligaciones de dar, obligaciones de dar cosa cierta, cosa incierta, ¿sí? De género. Va a haber una imposibilidad absoluta o relativa, total o parcial, esa forma de cumplimiento de la prestación. ¿Puedo cumplir parcialmente o no puedo? ¿Sí? ¿Puedo cumplir temporariamente o es definitivamente imposible el cumplimiento? Y va a haber, por ejemplo, una imposibilidad definitiva y absoluta en el caso de la expropiación que dice Pizarro. En ese caso de expropiación va a haber un incumplimiento por parte del deudor, una imposibilidad de pago, ¿sí? o imposibilidad, perdón, de cumplimiento, donde el cumplimiento de la obligación, el incumplimiento es absoluto y es definitivo. No puedo cumplir absolutamente nada y es definitivo porque se le expropiaron el campo. Lo único que le queda es que se resuelve la obligación, se exime de responsabilidad, pero debe devolver lo que ha recibido al acreedor. El acreedor no le va a poder realizar una acción de daños, ¿sí? Y después que devuelve lo ya recibido, se exime de cualquier responsabilidad y la obligación se extingue, ¿sí? Le venderá, no, lamentablemente el campo a nadie, los de la ley de expropiación, le darán el dinero que crean que le corresponde, como cuando expropian cualquier propiedad y dan lo que le parece que corresponde, ¿sí? Pero no queda ese deudor atado al acreedor, ni ese acreedor atado al deudor por la ley de expropiación que hay en este caso. Por eso él da este caso tan puntual y dice, bueno, acá hay una imposibilidad de cumplimiento. Sí, y hay una imposibilidad de cumplimiento definitiva, absoluta, legal. Si a ustedes le preguntan, ¿y cuál es la ley? Cuando hay una ley de expropiación,
¿Cuándo es absoluta y definitiva? En el caso de una ley de expropiación, y además es legal, hay una imposibilidad de cumplimiento. Es jurídicamente imposible cumplir, porque la ley lo establece en esa ley de expropiación, ¿sí? Y ese incumplimiento es definitivo y absoluto. El deudor no debe responder salvo que haya recibido algo y lo debe devolver, para evitar el enriquecimiento sin causa. Y ahí se terminó el tema y se extingue la obligación. ¿Sí? Si le preguntan algún caso así, ustedes den el de la expropiación del campo. ¿Sí? El lunes van a ver y van a entender muchísimo más este tema, que siempre se da al revés, cuando vean mora. Porque siempre se ve mora, y con lo que ustedes saben de mora, entienden caso fortuito. Esta vez estuvo dado, en el cronograma se ha puesto al revés, y se puso caso fortuito antes que mora y teoría de la imprevisión. Sí, caso fortuito antes que mora. Y siempre se pone mora, y ustedes entienden, porque ya en mora ven algo de caso fortuito, y entienden el tema del caso fortuito y conjuntamente la teoría de la imprevisión, que es algo parecido, ¿no? Que uno puede hacer valerse, pero donde no depende ya de un hecho de la naturaleza, sino que acá, en el caso fortuito, lo que en la teoría de la imprevisión, perdón, lo que sucede que hay una modificación de la obligación al momento del cumplimiento de ella, ¿sí? La obligación nace de una forma, pero al momento del cumplimiento la obligación se tornó excesivamente onerosa para el deudor y este no puede cumplirla. No es que no quiere cumplirla, no puede cumplirla, ¿sí? Porque acá lo que hay es una dificultad en el incumplimiento, hay una dificultad jurídica en el cumplimiento, en la teoría de la imprevisión. Y en el caso fortuito hay una dificultad física, ¿sí? Porque aconteció el caso fortuito. Pero en la teoría de la imprevisión, la obligación nace, se producen ciertos cambios hasta el momento del cumplimiento, y en ese momento se torna excesivamente onerosa para el deudor, perjudicial para este, que no la puede cumplir. Entonces hay una dificultad en el pago para el deudor. Y va a tener que probar para eximirse de responder un montón de cosas. En la teoría de la imprevisión, por ejemplo, muchos la quisieron hacer valer, pero no fue dado, en el caso de el decreto 214 en el 2001. ¿Se acuerdan cuando el dólar se dispara terriblemente? Bueno, muchos quisieron hacer valer en los contratos de moneda extranjera, hacer valer la teoría de la imprevisión, diciendo yo contraté pagar 1.000 pesos, que eran $1.000, que eran 1.000 pesos, y ahora me encuentro que $1.000 son 4.000 pesos. Esto no es lo que yo tuve en cuenta al contratar. Bueno, señor, perfecto. Y es excesivamente oneroso para mí esto, yo no lo puedo pagar. Yo podía pagar $1.000, que eran 1.000 pesos. Ahora son 4.000 pesos cuando llega al máximo. Ahora sería imposible, ¿no? Por supuesto. Pero le dicen, pero esto, ¿es imprevisible en la Argentina? ¿Alguien piensa que el dólar no va a cambiar? ¿Que no se modifica día a día en la Argentina? No. Lo de $1, $1 fue un sueño que tuvimos durante un tiempo. Pero después eso desapareció. Hoy no lo tenemos más.
Un dólar no es un peso. Entonces no se pudo hacer valer la teoría de la imprevisión. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahí lo que cambia no es que aparece un caso fortuito físico, sino que es algo jurídico. Hay una dificultad para poder pagar, ¿sí? Pero por acontecimientos que suceden después del nacimiento de la obligación. Hay una dificultad jurídica en el pago, se dice en la teoría de la imprevisión. Y en el caso fortuito hay una dificultad física de cumplimiento de la obligación, ¿sí? Porque la prestación pereció y por lo tanto la obligación se extingue y se exime el deudor de responsabilidad. ¿Estamos? Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Muchas gracias por todo lo que Muchas nos gracias, enseñó, profesora. No, doctora. por favor, cualquier cosita me Perdón por no lo... ser visible. No, por favor, no hay problema. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias, Gracias. doctora. Hasta luego. Gracias.